aquí. A esta la vamos a llamar R3. Vamos a colocar otra FEM. R2. Otra FEM aquí. R2. Epsilon 2. Ok, este es un buen momento para recordar que hay una regla 1 de Kirchhoff. Esta regla dice que la suma algebraica de las corrientes en cualquier unión, nodo, nudo, como ustedes lo quieren llamar, es igual a 0. Algebraica porque las que entran son positivas y las que salen son negativas, o si ustedes quieren asumir la convención contraria también es válido, eso al final va a ser igual a 0, o sea que no importa cuáles son las positivas, si son las que entran o las que salen, pero si las que entran son positivas, las que salen son negativas y viceversa. Entonces esta es la regla 1 de Kirchhoff, y la regla 2 de Kirchhoff lo que dice es que la suma algebraica de las diferencias de potencial y FEMs en cualquier lazo o espira o trayectoria cerrada es 0. Yo no voy a resolver en lujo de detalle este circuito, porque yo sé que ustedes lo quieren hacer, pero les voy a indicar, les voy a dar la indicación de lo que hay que hacer, Fíjense, en estos circuitos lo que uno tiene que darse cuenta es que hay lo que podemos llamar una rama. La rama es una sección del circuito que va de un nodo al otro. Por ejemplo, esto es una rama, va de este nodo a este nodo. Esto es otra rama, va de este nodo a este nodo. Y esto es otra rama que va de este nodo a este nodo. Nosotros necesitamos por cada rama dibujar una corriente, o sea, la dirección de una corriente. No importa la dirección que ustedes seleccionen, eso no importa. Después, al resolver su problema, si esa dirección si la dirección real era al contrario, entonces eso les va a dar un signo menos en su respuesta. Entonces, ustedes no tengan temor por una vez que seleccionan sus ramas, que aquí hay una rama, aquí hay otra rama, aquí hay otra rama, pongan la corriente como ustedes quieran.
No hace falta que estén filosofando sobre en qué dirección va, la colocan. Y después cuando se resuelva el problema, van a haber unas corrientes que van a dar positivas, otras negativas. Las que dan negativas lo que quiere decir es que la dirección real es contraria a la dirección que ustedes seleccionaron. Ya. Entonces yo voy a colocar en cada rama 3 corrientes. En esta voy a colocar, como es la resistencia R3, voy a colocar la corriente I sub 3 así. Y voy a decir que cuando esta corriente I sub 3 llega a este nodo, se divide en una que va hacia acá, que voy a llamar I sub 2, y a una que va hacia acá, que voy a llamar I sub 1. Claro, yo ya lo hice así para que me quede bonito con esta I2 con este R2 y esta I1 con este R1. Porque si no iban a quedar mezcladas I2 con R1 y 3 con R2, eso es muy feo. No me gusta la cosa fea. Entonces, ahora, una vez que ustedes colocan esa dirección de corriente, aplican las reglas de Kirchhoff. Ustedes tienen que tener tantas ecuaciones independientes como incógnitas en su problema. Los datos de su problema son todas las resistencias y todas las FEM. O sea, la R1, R2 y R3 mayúsculas, la R1 y R2 minúsculas, que son las resistencias internas de la fuente de fuerza electromotriz, y las fuerzas electromotrices epsilon 1 y epsilon 2. En general, esos son los datos. Entonces, partimos en este problema de que esos son datos y lo que hay que resolver esto es encontrar las corrientes. I sub 1, I sub 2 e I sub 3. No hay condensadores, esa es la buena noticia, es que no hay condensadores. Entonces aquí la solución va a ser más rápida. Entonces, una vez que entonces tenemos que usar estas dos reglas para obtener tantas ecuaciones independientes para resolver I sub 1, I sub 2 e I sub 3. ¿Cuántas ecuaciones independientes entonces necesito? 3. Entonces fíjense, con la primera regla de Kirchhoff y en este nodo, con esa yo puedo construir una de las ecuaciones. Esa ecuación basada en esta regla me dice que en este nodo, nudo o unión, la corriente I sub 3 es positiva y la I sub 1 e I sub 2 son negativas, o viceversa. Entonces escribo esta, I sub 3 menos I sub 2 menos I sub 1 igual a 0. Aplicación de la primera regla de Kirchhoff al nodo superior. ¿Ustedes creen que me serviría aplicar esta regla al nodo inferior? Va a lo mismo. Si este circuito, si uno quisiese torturarlo, entonces pone 1, 2, 3, 4 cosas de esas. Yo no estoy de acuerdo con la tortura. Yo me opondría totalmente a algo de este tipo. Llamaría Amnistía Internacional para que resolviera este problema, porque no hace falta, para conocer las reglas de Kirchhoff, poner 4 mallas allí. Entonces, realmente, la regla 1 en este circuito solamente la podemos aplicar, solamente genera una ecuación independiente cuando la aplico ya sea a este o a este nodo, más nada. Entonces ahora me queda la regla 2 y con la regla 2 voy a tenerla que aplicar 2 veces para obtener 2 ecuaciones más, porque tengo 3 incógnitas. Entonces la propuesta que yo hago es la siguiente, lo que yo voy a hacer. Yo voy a aplicar la segunda regla de Kirchhoff a
la malla izquierda, a esta, y aplicar la segunda regla de Kirchhoff también a la malla derecha. Eso es lo que yo voy a hacer, pero se podría hacer otra cosa. Yo podría aplicar la segunda de Kirchhoff a esta y la segunda de Kirchhoff a la más externa. O también la segunda de Kirchhoff a esta y la segunda de Kirchhoff a toda esta. Yo, para simplificar cosas, lo veo más claro de esta forma, la voy a aplicar la segunda de Kirchhoff a esta malla y la segunda de Kirchhoff a esta malla. Y vamos a comenzar desde este punto. Y vamos a comenzar, vamos a recorrer esto, ustedes lo pueden recorrer en el sentido que quieran, son libres, qué bueno, tienen libertad. Entonces, a partir de este punto, voy a recorrer esta malla en este sentido. Y entonces tengo que ver, aquí lo que tengo que tener cuidado es, cuando voy a través de las resistencias, si está aumentando el potencial o disminuyendo. Si el potencial aumenta, entonces va con signo positivo el término que coloco en la segunda raíz de Kirchhoff. Por eso dice la suma algebraica. Y si voy recorriendo la resistencia en el sentido de disminución de potencial eléctrico, va con un signo negativo. Pregunta, si yo empiezo acá a través de esta malla, voy así, cuando voy de acá para acá en esta resistencia, de acuerdo a la escogencia o a la selección que yo hice de la corriente que pasa por esta resistencia. Al ir yo de acá hasta acá, ¿voy en aumento de potencial o en disminución de potencial? Aumento, porque la corriente va en este sentido. Y yo sé que cuando la corriente fluye en este sentido, esto es el mayor potencial y esto es menor potencial. Y si yo estoy recorriendo esto de acá para acá, voy de menor a mayor potencial, aumento de potencial. Entonces, este término en la segunda regla de Kirchhoff va como positivo si yo me muevo en esta dirección. Y va a ser I sub 1 multiplicado por R sub 1. Llego a este punto, sigo por acá, entro a la fuente de fuerza electromotriz que tiene una resistencia interna. Al ir de acá para acá, ¿es aumento o disminución de potencial? Aumento también, porque la corriente va así. Cada vez que yo voy en sentido contrario a la corriente va a ser aumento de potencial y lo voy a colocar allá con un signo positivo. Entonces va a ser más I1 por R1, por favor, señores. Cuando ahora estoy en la FEM propiamente dicha y voy de acá para acá, voy de el terminal de mayor al de menor potencial. Ahí hay disminución de potencial en la FEM, entonces va a quedar como menos epsilon 1. Sigo por acá y ahora tengo que llegar es acá. Este es el punto inicial. Cuando voy de acá para acá, ¿es aumento o disminución de potencial? Escucho muchas voces, pero no. Aumento, porque me voy moviendo en dirección contraria a la corriente. Entonces va a ser más I3 por R3 y ya se completó la trayectoria cerrada aquí y eso da 0. La suma algebraica de las diferencias de potencial. ¿Cuáles son las diferencias de potencial que encontramos en esta malla? Esta diferencia de potencial, esta diferencia de potencial y esta diferencia de potencial. Y de las FEMS, ¿cuáles fueron las FEMS que encontramos? Fueron estas. En cualquier lazo o espira es 0. Esto es un lazo, esto es una espira, esto es una malla, esto es una trayectoria cerrada. Y hay que considerar, lo único que hay que considerar son los signos. Cuando estoy en una resistencia,
Si me voy moviendo opuesto a la corriente, es un aumento de potencial. Y entonces va como positivo en la fórmula. Si me estoy moviendo en la dirección de la corriente, es una disminución de potencial y entonces entra como negativo en la fórmula. Y ahora aplico la segunda regla de Kirchhoff a la malla derecha. Puedo partir de acá mismo y hago esto así. Si voy de acá para acá, ¿cómo será? ¿Disminución o aumento? Disminución porque me voy moviendo en la dirección de la corriente. Entonces va a ser menos I3 R3. Voy así. ¿Cómo será la diferencia de potencial? ¿Este será aumento o disminución? Disminución. Y va a ser I2 por R2 menos I2 por R interna 2. En la FEM voy de mayor a menor potencial. ¿Aumento o disminución? ¿What? Voy de mayor a menor, es disminución, menos de 2. Sigo por acá. ¿Cómo va a ser de acá para acá? Menos, porque la corriente va así, yo voy en la dirección de la corriente, es menos I2. Entonces, en la pizarra tienen 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Ustedes utilizan el método que quieran para poder despejar I1, I2 e I3. Una vez que tienen I1, I2 e I3, se les puede, por ejemplo, preguntar cuál es la potencia consumida en alguna resistencia. Por ejemplo, en la resistencia interna de esta FEM, ¿cuánto sería la potencia consumida por calor dentro de la misma FEM? FEM 2. ¿A qué sería? Igual, esta es la I2 al cuadrado por R2. Se le podría preguntar cuál es el voltaje o la diferencia de potencial entre los extremos de cualquier resistencia, de esta. Pero si tienen la corriente que pasa por esta, la multiplican por la resistencia, eso les da la diferencia de potencial. Se les podría preguntar cuál es la potencia cedida por alguna FEM. Por ejemplo, por la FEM 1, ¿cuál sería la potencia cedida por la FEM 1? Sería potencia FEM 1. Acuérdense, esto que está aquí, a lo mejor la notación no es consistente. Esta es potencia consumida en forma de calor en la FEM 2. Pero ahora lo que estoy preguntando acá, ¿cuál es la potencia de, vamos a colocarle aquí, de salida de la FEM 1? O sea, la potencia efectiva. E1 por la corriente que pasa por ella, que es la cual, la I1, ¿ok? Esta sería la potencia si fuese ideal, ¿verdad? Ajá, pero como tiene resistencia interna, menos I1 al cuadrado R1.
Es decir, se les podría preguntar una serie de cosas, pero lo básico es aquí que ustedes sepan aplicar estas sencillas reglas de Kirchhoff. Nos vemos el miércoles entonces. Gracias.